Vamos a ir a nuestro Evangelio de Juan en el capítulo 21, que es lo último que tenemos que revisar hoy. Y si bien el tema es sugerente, porque tiene que ver con qué es lo que acontece cuando Jesús nos invita a comer. Por eso se llama el sermón de este día Desayunando con Jesús. Y es necesario que revisemos no solo el contexto en el cual se da esta comida, sino también en el momento en que Juan escribe su Evangelio. Hemos dicho desde la introducción a este libro que Juan, cuando escribe su Evangelio, ya estamos por el año 85 después de Cristo, y por lo tanto se considera ya un Evangelio tardío. Y aparte de eso, para leer Juan se asume y se entiende de que la iglesia y los creyentes ya tienen claro todos los conceptos que el apóstol Pablo ya compartió en todas sus cartas. Cuando se lee Juan, se asume que usted y yo entendemos todo lo que Marcos quiso decir en el Evangelio, todo lo que Mateo quiso decir en el Evangelio, todo lo que Santiago, el autor de Hebreos, Judas, tuvieron que decir en cada una de sus cartas. Por eso es un evangelio tardío, porque se asume que la iglesia ya entiende todos los conceptos que se han venido trabajando hacia atrás. Y por ende, la lectura de Juan implicará de que usted ya leyó el evangelio que escribió Lucas. ¿Se acuerda de nuestro amigo Lucas? Lucas escribe una obra monumental dividida en 2 tomos, el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, cuando revisamos las páginas de Juan, también nos quedan claras las cosas de lo que Lucas había ya relatado en su Evangelio. Y esta es la razón por la cual, acompáñame por favor, estamos en el capítulo 21, desde el verso 1, vamos a leer un primer bloque de texto hasta el verso 9. Y fíjese lo que dice allí. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, y sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2, y otros 2 discípulos. Así que dijo Pedro: me voy a pescar. Y contestaron el resto de los discípulos: no vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Así que les pregunta Jesús, póngase la figura en la cabeza, ¿no? Jesús está en la orilla, los discípulos están algunos metros en la barca, ya regresando con la cabeza agachada y los hombros caídos, y de repente una voz sale diciéndole: ¡eh, muchachos! ¿No tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No. Tiren la red hacia la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba: ¡es el Señor! Y tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, interiores, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Y vamos a parar hasta allí. Cuando Juan escribe su Evangelio, ¿en qué año, más o menos? Allá por el 85 después de Cristo. La iglesia está atravesando persecución, problemas. El imperio ya está encima de los cristianos, quitando vida y yendo a las ciudades para destruirlos, literalmente destruirlos. Y muchos cristianos se enfrentaron ante la opción que daba el imperio, ya para ese momento. O niegas a Jesús y salvas tu vida, o sigues confesando el nombre de Jesús y nosotros te matamos. Linda la elección, muy linda la elección.
Y habían algunos creyentes que porque eran nuevos quizás en la fe, o porque no habían madurado en la fe, o porque recién habían creído en Jesús hace 2 semanas y ahora tienen que enfrentar la persecución. Muchos de ellos respondieron traicionando el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos con ellos? Y el punto está en preguntarnos a nosotros, ¿qué haríamos nosotros si nosotros contempláramos a alguien en algún momento traicionando el nombre de Jesús? Y esa ha sido una pregunta que se ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Cómo se reacciona? ¿Qué es lo que se hace? Los evangelios se encargaron de dejar muy en claro, y por si acaso los evangelios fueron escritos por discípulos de Jesús. Hermano, y Marcos, Pedro está atrás del evangelio de Marcos, por si acaso, ¿ya? Todos los evangelios tienen a bien describirnos que cuando los discípulos, después de haber pasado 3 años con Jesús, después de haber visto todos los milagros y todas las maravillas que Jesús había hecho, después de un sinnúmero de eventos que hablaban de Jesús como el Mesías y Salvador, sucede que cuando a Jesús lo atrapan, lo agarran y lo golpean para enjuiciarlo, ¿cuántos discípulos quedan con él? Solo Juan. El resto voló, huyeron del miedo. E inclusive cuando Jesús está siendo crucificado, los evangelios nos hablan acerca de Pedro, que Pedro está llorando amargamente, ya sea por remordimiento, ya sea por tristeza, ya sea por ese sentimiento de he traicionado al Señor. Los evangelios dejaron muy en claro también cómo reacciona Judas, cuando después de todo tiene un momento de abrir los ojos, y el hombre dice, he derramado sangre inocente. Y el hombre ya no puede más con su vida y en vez de esperar un poco agarra una cuerda y se mata. O sea, es un tiempo complicado el tiempo de la crucifixión y donde la mayoría de los discípulos llegan a ser traidores. Ahora, más allá de pensar qué haría usted si ve a alguien, me encantaría hacer la pregunta personal. ¿Cuántas veces nosotros, yo, con mi vida, con mis hechos, con mis pensamientos, con mi estilo de vida, con las cosas que hago, traiciono a aquel que me salvó la vida? Y creo que en ese momento las cabezas se agachan, porque es fácil. Cuando yo pregunto, ¿qué hago cuando otro? Veo que deja a un lado el nombre del Señor y entonces ahí salen, uno piensa inmediatamente, ya no es digno de conmiseración o alguna cosa así, ha traicionado el nombre, ya ok. ¿Qué pasa cuando usted y yo lo hacemos? Y para eso se escribe Juan. Juan en su último capítulo está tratando con los traidores, con aquellos que habiendo dicho y prometido, acuérdese de Pedro, contigo hasta la muerte, Señor, ¿no? Y en otras ocasiones lo reconviene, ni tal cosa te acontezca, Señor, ¿no? Y si siempre Pedro es el entrador. ¿Qué hago con los traidores? ¿Cómo Jesús trata a la gente que le ha traicionado? Y entonces Jesús hace algo interesante. Los evangelios que se escriben antes que Juan dejan claro un evento que fue crucial para todos. El momento en que fueron llamados por Él. Y es el evangelio de Lucas en el capítulo 5, si a usted le gusta tomar apuntes y quiere leer en su casa. Pero es Lucas en el capítulo 5, el evangelista que relata cómo fue el llamamiento de los primeros discípulos, incluido Pedro, incluido Andrés, incluidos los hijos de Zebedeo que también estaban por allí, incluido el mismo Natanael. Y todos ellos fueron llamados a la orilla del lago de Galilea, algunos trabajando en la barca, otros saliendo con los pescados, agarrados de los ganchos o de las cuerdas. Y Jesús hace algo. Los lleva al mismo momento
en que se encontraron por primera vez. ¿Hay algún tipo de acusación? No. Simplemente Jesús tiene el cuidado de llevar a estos que lo traicionaron, que lo dejaron solo, que blasfemaron, maldijeron, dijeron de todo, de todos los epítetos que usted puede encontrar para insultar a alguien. Ahora Jesús se acerca a ellos de la misma manera en que se acercó a ellos la primera vez. ¿Y cuál es el llamamiento que hace Jesús hacia estos muchachos? Muchachos, tienen algo para comer. Y nuevamente los evangelios, Hechos, Lucas, ponen el tema tan central del compartir una comida como el momento de la reconciliación, el momento de te voy a dar una nueva oportunidad. Te voy a dar una nueva oportunidad. No te voy a tratar como traidor. Quizás algunos de nosotros en las sandalias de Jesús hubiésemos desechado a toditos ellos. Ve, tras que estuvieron 3 años conmigo, ve, tras que vieron milagros y maravillas, ve. Bueno, Pedro, ¿no? Le sané a la suegra. Ahí no habría cómo contar eso. Pero en todo caso, hice tanto por esta gente. Y nuestra reacción, ¿cuál sería? Te desapruebo. Ni más conmigo. Rompimos palito. No te vuelvo a ver en la vida, ni creas que voy a volver a confiar en ti. Pero Jesús muestra todo lo contrario y los invita a comer. Y en un evento que a cada uno de ellos le tiene que haber resonado en la conciencia, es el mismo momento que Jesús tuvo 3 años atrás, llamándolos por primera vez. Si yo le hiciera a usted la pregunta, ¿cómo fue su encontrón con el Señor? O mejor dicho, ¿cómo el Señor se encontró con usted? Porque por si acaso es Dios quien sale a buscar, no usted a Dios, ¿ya? Dios es el que sale a buscar a la gente. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día? ¿Emociones se cruzaron? El pensar en nuestra vida, una vida mala, llena de pecado y de maldad, y de repente tengo un Cristo y a un Salvador que es santo y que es puro y que es sin mancha y que es lindo, es bello, es precioso, es redentor lleno de gloria, se acerca a mí en toda mi inmundicia y me dice a mí, sígueme, vamos juntos por la vida, quiero caminar contigo y tú vas a caminar conmigo. Pero alguien podría decir, claro, es que allí estoy nuevecito. Juan se escribe en una época en que algunos cristianos, por temor, por inmadurez, están desertando y tengo que traer a la luz a estos desertores. ¿Cómo los traigo a la luz? Reconciliación. Te voy a llevar al mismo lugar en que me conociste, para que te acuerdes cómo fui contigo y para que te quede claro que sigo siendo así contigo. Dios no ha cambiado 1 milímetro. Por eso otros autores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pueden decir cosas como estas. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a Él mismo. No solo porque nos ama, como es interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto amó Cristo a la gente? A nosotros, hasta dar su vida. No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ok. Entonces, qué interesante, estos 9 primeros versículos nos han hecho viajar al momento en que estos discípulos conocieron al Maestro, y la pregunta para nosotros es, ¿cómo fue el día en que el Señor lo encontró a usted? Y partiendo desde ese día, puedo construir la reconciliación al día de hoy. Al día de hoy. Entonces, si usted y yo hemos traicionado al Señor, ya sea con nuestro obrar, con nuestro hablar, con nuestro pensar o con nuestro estilo de vida, usted puede estar seguro de que el Cristo está a la orilla del lago con las brasas encendidas, invitándolo a usted a comer con Él. Otra vez. Y eso es gracia. Eso en este relato o en esta narrativa se entiende como muestra de gracia
de Dios. Pero vamos más adelante. Continúa esta conversación increíble. Llegamos hasta el verso 9, ¿verdad? Dice, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Y les dice Jesús, traigan algunos de los pescados que ustedes acaban de sacar. Y Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Ahora, como Juan está presente, parece que Juan estuvo en el momento de la contadera, ¿no? Eran 153. O sea, Juan no redondeó. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Así que Jesús les dice, vengan a desayunar. Vengan a desayunar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Y mire lo que dice el verso 13. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. Y esta frasecita de tomar el pan y dárselo, por si acaso en los evangelios, siempre se lo identifica con el momento de la última cena, que luego ya se instituye. Cristo lo instituye. En Lucas también se habla de esto, ¿no? De que los discípulos que iban en el camino de Emaús, ¿se acuerda? Y que iban llorando, pensando, toda nuestra esperanza acabó. Y se acerca Jesús resucitado en la madrugada y, ¿qué pasa? Oye, que no eres de aquí. ¿No te has dado cuenta de todo lo que ha pasado en este fin de semana? Ha sido terrible. Mataron a aquel que pensábamos que era el Mesías. ¿Y Jesús qué le dice a estos dos? Y Jesús, comenzando desde Moisés, los profetas y los salmos, les explicó por qué el Mesías tenía que padecer y que resucitar. Y así abrió sus mentes a las Escrituras. Cuando llegan a la casa, Jesús ya se quiere despedir de estos dos discípulos y les dice, bueno, yo sigo mi camino. Y los discípulos que le dicen, ¿qué pasó? Se hace tarde, te invitamos a que quedes en nuestra casa. Ya, muy bien, entonces es hora de comer. Y los discípulos, y eso escribe Lucas, y los discípulos le reconocieron al momento en que Jesús partió el pan. E inmediatamente desapareció de la vista de ellos. Qué cosa, ¿no? Qué detalle. En todo caso, esta frase de, no, ellos ya sabían que era el Señor, sí, por todo. Es la misma forma en que me llamó, nos ha tratado de la misma forma en que nos trató la primera vez. No nos ha dicho nada, ya lo conoce todo, es el Señor. Y ahora, ¿qué es lo que hace frente a nuestros ojos? Parte el pan. Para ellos es, la comunión está restablecida, la confianza otra vez ha sido entregada, la relación ha sido restaurada. Pero hay un personaje con el cual hay que tratar, que es nuestro amigo Pedro, y así que continuamos con la lectura. Verso 14, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, qué rico, ¿no? Haber comido. ¿Cómo habrá sido Jesús como chef? Tiene que haber sido lo más increíble de la vida, ¿verdad? Muy bien. Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. Ahora, por si acaso, Reina Valera, ayúdenme por favor, Reina Valera, ¿cómo tiene Simón, hijo de? Eco, gracias. Allí Reina Valera agarró el sentido literal del texto. Le explico por qué. ¿Quién es Jonás en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda? Jonás, una canción de niños hay, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y se lo tragó. Ok, ya muy bien. ¿Cuántos tiempos estuvo Jonás dentro del vientre del pez? 3 días y 3 noches, ¿no? Y compuso una de las canciones de arrepentimiento más terribles. Pero hay algo interesante con nuestro amigo Jonás, que nuestro amigo Jonás era terco. Era terco. Y tenía grandes limitaciones para entender la gracia de Dios. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás luego está esperando que caiga fuego del cielo y mate a toda la gente en Nínive. Así de terrible era nuestro amigo y terco, ¿no? Y por si acaso Jonás nunca le dijo a Nínive, arrepiéntete porque Dios quiere salvarte la vida. No, ¿cuál fue el mensaje de Jonás? En 40 días Nínive será destruida. ¿Qué gente? ¿Qué Jonás?
Pero en todo caso, Jonás está fuera de la ciudad, él está viendo a ver cuándo cae fuego del cielo después de esos 40 días y 40 noches. Está ya haciendo campamento y Dios le va a dar una lección. ¿Cuál es la lección de Dios para Jonás? Hace crecer una planta con unas hojas grandotas, se hace una cosa increíble. Mire, el área social de su casa o de mi casa, que tiene plantas y algún arco vegetal, era nada en comparación a lo que Dios hizo construir allí para Jonás. Sale una planta increíble y Jonás, wow, tengo sombra, qué lindo, ahora sí puedo contemplar en HD y con toda la comodidad lo que le va a pasar a Nínive al final de los 40 días. De repente viene un gusanito, Dios mismo permite que el gusanito se coma y mate la planta, y luego Jonás se enoja. Y Dios le dice, oye, pero ¿por qué estás enojado? Yo ya me la sabía. De que tú en última instancia, como eres Dios justo y perdonador, les ibas a perdonar la vida a estos. Y ahora, para rematar, tras que no veo fuego del cielo, me matas mi planta. Entonces Dios le dice a Jonás, oye, ¿tú qué hiciste para que la planta crezca y dé fruto y dé sombra? La respuesta es nada. Y luego Dios dice, a ver, si tú no hiciste nada, te quejas de algo por lo cual tú no hiciste nada. Yo hice a la gente de Nínive. La gente es mía. Los hombres, las mujeres, los niños, las vacas, los animales, todo lo que está allí es mío. Y mira, esta gente aún no sabe diferenciar ni el bien ni el mal. Y sin embargo tú querías que yo les quite la vida. Jonás era una persona terca como ninguna otra, ¿no? Terca como ninguno otro. Entonces bien Jesús le puede decir a nuestro amigo Pedro, eres como Jonás, eres terco, eres un hijo de Jonás, más pareces discípulo de Jonás que cualquier otra cosa. Pedro, hijo de Jonás. Entonces comienza un juego interesante de preguntas y respuestas. ¿Y cuál es? ¿Allá? Ok, hay dos palabritas, paréntesis teológico, hay dos palabritas que se van a usar aquí. La palabrita ágape, que es la palabra que se usa para describir el amor incondicional de Dios. ¿Ya? O en nuestros términos, el amor a pesar de. Y también se va a usar la palabrita fileo, que es un amor propio entre hermanos o entre amigos, por último, ¿ya? Vamos a tener un juego entre estas dos palabras. Entonces lo primero que hace Jesús es decirle, ay Pedro, ahora sí ya toca la hora de conversar. Porque no solamente es el punto de la comida y de decirte que está bien, la relación continúa, voy a seguirme llevando contigo, voy a seguir siendo tu amigo, tú vas a seguir siendo mi amigo, todo eso es lindo, pero hay que conversar. Y entonces la conversación, ¿cómo comienza? Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Ahora, usted que sabe la historia, Pedro amó así a Jesús. La respuesta es no. Porque Pedro se fue después de haberlo negado ¿cuántas veces? 3. Si nos acercamos literalmente al texto, fueron 3. Si nos acercamos figuradamente al texto, Pedro negó a Jesús hasta la saciedad. ¿Ok? Y eso no es pues amor incondicional. Él fue un traidor. Entonces viene Jesús y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas incondicionalmente? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Señor, y en eso NBI, la Nueva Versión Internacional, recoge el sentido de la conversación. Señor, tú sabes que te quiero. Si hubiese sido el Pedro antes de la traición, si hubiese sido el Pedro que abre la boca a más no poder y sin pensar lo que dice, Pedro hubiese dicho, yo te amo incondicionalmente, Señor, este pechito daré por ti. Pero después de haberlo traicionado 3 veces, Pedro solo alcanza a responder, te quiero. ¿Cómo no habrá trabajado esa pregunta en su corazón? Tantas promesas, tantas cosas dichas sin pensar, pero en medio de todo Jesús
trata con él con una pregunta: Pedro, ¿me amas de forma incondicional? Y solo él alcanza a decir: te quiero. Y aquí viene lo interesante. Aun cuando Pedro está reconociendo su propia limitación, Jesús confía en él. Apacienta mis corderos. Si usted y yo hubiésemos estado quizás en las sandalias de Jesús, hubiésemos dicho a Pedro: ahí está, traidor, 3 veces, terco. ¿Cómo te voy a confiar el desarrollo de la iglesia en Jerusalén? Está mal, me voy a buscar a otro que tenga mejores credenciales que tú. Pero ¿qué hace el Cristo? No hace nada de eso. ¿Me amas incondicionalmente? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Confío en ti. La relación se sigue manejando igual. Jesús le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas incondicionalmente? Chuta, otra vez la misma pregunta. ¿Me amas incondicionalmente? ¿Y cuál es la respuesta de nuestro amigo Pedro? ¿Me amas incondicionalmente? Ay, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Y al final Jesús le vuelve a hacer la pregunta: Simón, hijo de Juan, de Jonás, ¿me quieres? Sí, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Y esta conversación está cargada de tanto, porque Jesús hace la pregunta 3 veces, porque tenía que llevar a Pedro. Jesús está agarrando a Pedro de la mano y se lo está llevando, históricamente, se lo está llevando al lugar de la traición. Cristo los llevó primero al lugar de cómo lo conocieron. Y luego Cristo los lleva en la confianza de la relación, en la confianza de haber partido el pan, en la confianza de haber disfrutado el momento juntos. Cristo le agarra la mano a nuestro amigo Pedro y se lo lleva al lugar de la traición. Y le pregunta 3 veces, de la misma forma en que Pedro fue acusado 3 veces, y asimismo Pedro fue un traidor 3 veces. Este es uno de ellos. Este es uno de los discípulos que andaba con Jesús. Este es cristiano, que pertenece a la secta del Nazareno. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? No lo conozco, no sé quién es este hombre. Luego sale otro diciendo: va, si hasta la forma de hablar lo delata. Tiene el dejo de los galileos. A esa gentuza se sabe muy bien cómo hablan por la mala manera de pronunciar que tienen las cosas. Que yo no lo conozco, les he dicho. Ah, no. Si este uno estaba con él en el monte. Claro que sí. Y ahí los evangelios con censura tienen que poner: y diciendo toda clase de maldiciones, afirmaba que nunca había conocido a Jesús. Y Jesús se lo vuelve a llevar allá. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo entiendo tu limitación. ¿Y sabe algo? Cuando Pedro reconoce de que él solamente lo quiere, y no tanto este amor incondicional con que comenzó el diálogo, para usted y para mí se transforma en un aceptar y entender que somos limitados. Entender nuestras limitaciones. Entender que aunque yo sea un boca grande que diga muchas cosas, tengo mis limitaciones. Los autores del Nuevo Testamento comienzan a escribir cosas como: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros o de nuestras debilidades, sino aquel que, habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado, Él está dispuesto a socorrernos en el momento en que lo necesitemos. Otros textos de la Escritura también hablan: Él sabe que somos polvo.
Así que por lo tanto somos débiles. Por naturaleza somos débiles y tenemos limitaciones. Y sin embargo, y esto es lo lindo, en medio de esta conversación, las limitaciones nuestras no son un problema para Él. Porque Él continúa invitando a la gente a tener comunión con Él. Él continúa llamando aún a aquellos que han sido traidores, los llama a acercarse a Él. Y al volverse a Él y reconocer su pecado, su limitación, lo que tengan que reconocer, Dios vuelve a restablecer la confianza. Y 3 veces Jesús tiene esta frase con Él: apacienta o cuida, apacienta mis corderos, cuida a mis ovejas. ¿Y cuál era la otra? Apacienta mis ovejas, en el verso 17. Jesús le está entregando el cuidado de la iglesia naciente en Jerusalén a aquel que fue un traidor. ¿Qué le parece? Por eso Juan tiene a bien escribir esto en el año en que lo escribe, porque había mucha gente que se estaba comenzando a apartar del Señor. Y había que decirle a esa gente: no te salgas. Cristo sigue buscando tener comunión contigo. Te llevará otra vez al momento en que lo conociste. Viajará de tu mano al momento de la traición. Y en ese momento, cuando vayas allá, te otorgará su perdón. Y la confianza será otra vez restablecida. Porque el vivir la vida cristiana, ¿sabe algo? Es un asunto propio de la obra de Dios. Y le cuento algo. Desde el libro del Deuteronomio, para aquellos que les gusta leer un poco el Antiguo Testamento, desde el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, y me encanta ese versículo, y el verso 6, Dios pone una estaca en cuanto a cómo se va a llevar a cabo su plan. Y ese versículo tiene a bien decir: yo, el Señor, quitaré, yo mismo quitaré lo pagano que hay en el corazón del pueblo, y les daré un corazón nuevo para que me amen con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y fuerzas, y así puedan vivir. Por lo tanto, esto es obra de Dios. Busca el Señor estar con nosotros y en nosotros, con el único fin de transformar lo que está aquí adentro. Puede tomar días, puede tomar meses, en algunos podrían tomar años, pero usted puede estar seguro de algo: Cristo jamás se va a rendir en su intento de transformar lo pagano de su corazón y de mi corazón. Y no es porque el pastor Andrés o el pastor Tito ya tienen años en el Señor. Tenemos las nuestras, créame. Y usted también. Y seguimos aferrándonos al Señor de la gracia, porque la obra de transformar el corazón le pertenece a Él. El Deuteronomio puso una estaca: yo, el Señor, voy a cambiar el corazón. Los profetas entendieron eso. Por eso Jeremías y Ezequiel hablan de un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios, para que Dios mismo escriba sus preceptos y sus mandamientos, sus principios en nosotros. Y luego los apóstoles entienden esto, cuando uno como Pablo puede decir: si alguno está en Cristo es una nueva creación. Todo ha sido obra de Dios, todo es resultado de la gracia que el Señor tiene. Entonces, mire, no es que Dios lo dejó ir a Pedro así nomás: mira, Pedro, no pasó nada. No, hubo una conversación allí para tratar ese pequeñísimo gran problema, el gran elefante que está en la habitación y nadie quiere darse cuenta que está allí. Jesús lo trata en una conversación. ¿Pero cómo? Con gracia, con amor, haciéndolos recordar cómo se conocieron, llevándolos al lugar de la traición, pero con confianza, y volviendo a confiar en Él. Apacienta, cuida, apacienta. No podríamos entonces equivocarnos al decir: ¿por qué Pedro entendió también cuando el primer gentil, que fue Cornelio, se convierte a Cristo? Y Pedro se queda como los locos. No puedo decirles que no se bauticen a estos, que ya recibieron el Espíritu, porque han creído
en el Mesías, en el Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, conozca usted al Señor en medio de estos relatos y continuemos con la lectura. Verso 18. Y aunque puede ser un verso triste, pero es también un verso esperanzador, porque dice allí: apacienta mis ovejas, le dijo Jesús, de veras te aseguro, de cierto te digo. Eso es chévere en Reina Valera. De veras te aseguro que cuando tú eras más joven, te vestías a ti mismo y te ibas a donde tú querías. No, la típica del ser humano, no, uno hace lo que uno quiere. Ya, ok. Y aquí Jesús le dice algo muy interesante. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Inmediatamente Juan, ahora por si acaso, cuando Juan está viviendo este momento, Juan era un jovencito, un muchachito, ya, muchacho que está aquí. Pero cuando Juan escribe su evangelio, ¿de qué edad está Juan? Ya es un anciano. Juan ya le han llegado las noticias de que casi todos los apóstoles han muerto. Pablo en el 64, Pedro probablemente 2 años después, Santiago fue uno de los primeros, Esteban fue el primer mártir que debió morir. Entonces ya hay un sinnúmero de apóstoles y creyentes que han muerto, y de los apóstoles es el único que queda vivo. Por lo tanto, Juan, cuando escribe el verso 19, lo escribe desde una perspectiva histórica. Pedro ya murió. Y por eso el verso 19 dice: esto lo dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. ¿Cómo muere Pedro? Y esto no está aquí, pero sí está en la tradición cristiana, en la historia de la tradición cristiana. Muere crucificado y al revés. ¿Qué pasa allí en este versículo 18? Mire, en ese momento cuando Jesús le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿cómo respondió? ¿Me quieres? Pedro, ¿me amas? Te quiero. Ok, yo entiendo tu debilidad. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero el punto de la pregunta era amor incondicional, el amar hasta la muerte. Y el verso 19 es un verso esperanzador. Al final de sus días, siendo ya entrado en años nuestro amigo Pedro, entrega su vida por Jesús en la cruz. Dios se tomó todo el tiempo de la vida de Pedro para formar en él amor incondicional. Jesús lo tomó de donde estaba, con sus limitaciones, sus problemas de ser hijo de Jonás, sus problemas de carácter, de ser un bocaza, de ser terco, reactivo, lo que usted quiera. Desde allí lo tomó el Señor, trató con él toda la vida, y en el momento de su fin, Pedro pudo demostrar que estaba amando incondicionalmente. ¿Quién hizo eso en el corazón de Pedro? Cristo. Desde este momento para toda la vida en adelante. Y Pedro muere así. ¿Qué cosa? Aunque parezca triste, por lo menos a mí me llena de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque me deja entender de que Dios nunca se va a rendir conmigo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, yo sé que esta última charla de Juan puede ser un poco aburrida porque estamos conectando los puntos históricos allí y todo, pero cuando leemos los Hechos, nos damos cuenta de que Pedro no entendía las cosas tan bien ni tan rápido. Y de verdad que fallaba. Y se pegaba unos resbalones que daban miedo. Mire, un día Pedro, ya se entendía que la salvación era por gracia. Entonces un día Pedro no le faltaron ganas, porque sí lo dijo. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que creer en Jesús y también se tienen que circuncidar. Si no, no hay salvación. Pablo lo llama la atención. Oye, ¿qué pasa? La salvación que hemos tenido ha sido por las obras de la ley o por el Espíritu que obra en nosotros. Y entonces Pedro, ¿por el Espíritu? Sí.
¿La venida de Cristo fue por las obras de la ley o fue por el plan redentor de Dios? Por el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, Pedrito, adecente esa cabeza. Porque sucede que cuando estás con los gentiles, comes y bebes con los gentiles, y cuando estás con los judíos, judaizas. Estás en desacuerdo contigo mismo. Le llama la atención. ¿Ya? Y uno ve en Pedro un caminar de a poco, pero eso no significa, aunque hayan habido caídas y resbalones, eso nunca significó que Cristo se haya rendido con él. Y por eso el verso 19 para mí es un verso de esperanza, de que aún hasta el final de mis días, Dios va a seguir tratando conmigo. Y en el caso de Pedro, y también nosotros nos podemos meter en la colada, Dios va a seguir formando ese amor incondicional en nosotros. El corazón nuevo, donde Dios ha quitado lo pagano y lo sucio, donde Dios mismo pone un corazón nuevo para amarle con todo el corazón, alma, fuerzas, vida, para así poder vivir. Y es lo que el texto dice de forma sencilla. Nuestro amigo Pedro muere. En todo caso, ¿qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Sígueme. La aventura de la vida comienza. Sígueme. Vamos a hacer esto juntos. Sígueme. Las condiciones no han cambiado. Hoy Jesús le sigue diciendo a usted y a mí, sígueme. No importa para dónde vayamos, tú solo sígueme. Nada más. Al volverse, Pedro vio que lo seguía de lejos Juan, el muchacho el que escribe este evangelio. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena del Señor se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Entonces, viendo Pedro más o menos, estamos conversando aquí el maestro y yo, ¿no? Entonces, y está otro, más o menos el metido por allá atrás. Entonces viene Pedro y dice, Señor, bueno, ya me dijiste a mí lo que yo tenía que escuchar. ¿Y ¿no? Jesús que le responde, mira Pedro, si yo quiero que él permanezca vivo hasta el día en que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué? Tú solo sígueme. Tú solo sígueme. Y esto es lo interesante de nuestro caminar cristiano. ¿Y cuál es? Usted y yo tenemos que centrarnos en nuestra historia con el Señor. A veces los problemas se suelen dar cuando yo me quiero meter en la historia de otro. Yo tengo mucho que arreglar con mi propia historia con Jesús. Tengo mucho que tratar, tengo mucho que Él trate conmigo en mi propia historia. Y probablemente nosotros a veces somos así, ¿no? Bueno, sí, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Ay, recibo tu perdón, Señor. Amén. Señor, pero mira, este hermanito de acá, ¿y qué hacemos con él, Señor? ¿Y cuál sería la respuesta de Jesús? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme, ese es tu problema. Tú sígueme a mí. Me encanta esta frase que tiene Juan aquí, ¿y a ti qué? Y por último a Pedro le dice, ¿y si yo quiero que él viva para siempre? Y tú mueres y a él le toca vivir, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Verso 24, ya se está despidiendo nuestro amigo Juan. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que el testimonio de Jesús es verdad, es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas, que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Ahora, acuérdese de algo, para ir cerrando. Juan como libro, ¿se escribe después de Hechos de los Apóstoles, sí o no? Claro, porque Hechos llega más o menos al 62 después de Cristo. ¿Y desde cuándo es la fecha de nuestro libro de Juan? Allá por el 85. Entonces, ¿cuál se escribió primero? ¿Y cuál se escribió después? Ok, muy bien. Cuando Juan escribe esto, la iglesia está funcionando. En los grupos, en las casas, en las redes, en las distintas ciudades, el evangelio se ha diseminado por todo el imperio.
Y para los discípulos, los apóstoles, que la iglesia continúe haciendo su labor era señal de lo que Jesús continuaba haciendo en el mundo que le pertenece a Él. Ahora, Juan no está usando un lenguaje hiperbólico, ni siquiera el lenguaje apocalíptico aquí como para decir que es hiperbólico. Juan está siendo muy literal, porque si Cristo muere y resucita por el año 30 más o menos, y el Evangelio ya estamos en el año 85, han pasado siquiera unos 50 años entre la resurrección y muerte de Jesús y lo que Juan escribe en su libro. Y en esos 50 años, Juan ha podido ver cómo el Evangelio ha cambiado vidas, comunidades, matrimonios, corazones. Están poniendo patas arriba al imperio, están volviendo loco al poder político. Las comunidades están comenzando a regenerar. Cosas que la cultura aprobaba, ahora por la fe se están quedando a un lado. Una nueva cultura están haciendo. ¿Qué puede decir Juan? Es incontable lo que Cristo continúa haciendo entre nosotros. Así que el hecho que usted esté aquí en esta mañana y perseveremos en la doctrina de los apóstoles y en la gracia de Dios es muestra de que Jesús sigue haciendo su labor en medio nuestro. Y una cosa más, si usted escribiera un libro, el libro de su propia vida, donde usted anotara las intervenciones de Dios en su vida, le aseguro, en palabras de Juan, no alcanzarían los libros del mundo entero para describir lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y continuará haciendo por usted. Por usted. Terminamos el Evangelio de Juan. Vamos a orar. Que el Señor nos bendiga. No se olvide de interactuar con nuestras redes. Y coméntenos quizás qué libro quisiera estudiar para poderlo revisar y luego decidir con qué libro arrancamos en el 2018, que eso va a estar chévere. Así que oremos un ratito para irnos. Gracias, Señor, porque cada vez que has invitado a comer, cada vez que has invitado a desayunar, cada vez que te has encontrado con nosotros, ha sido para nuestro bien y para nuestra restitución. Y aún siendo nosotros traidores, y quizás cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de traicionarte, quizás con nuestro carácter, quizás con nuestras formas de pensar, quizás hablando de las historias de otros cuando tenemos tanto que trabajar con la nuestra propia. Quizás con nuestros pensamientos, quizás con costumbres pecaminosas que no llevan a nada bueno. Pero tenemos la confianza de que tú nos transformas a medida que nos relacionamos contigo y a medida que nos acercamos a ti y a medida que nos dejamos deslumbrar por tu gran amor, por tu disposición para salvar y para restaurar la relación contigo. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por continuar haciendo tu obra en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque Juan nos mete en este lindo concepto, Señor, de que tu obra se sigue llevando a cabo con la iglesia, perseverando en las casas, perseverando en la relación unos con otros, en la oración, en perseverar en la doctrina de los apóstoles, en compartir la comida juntos y llevarnos de una manera hermosa. Tu obra se sigue llevando a cabo allí. Te pedimos, Señor, de que siempre afirmes en nuestro corazón tu intención de permanecer siempre fiel y la realidad de que permaneces fiel a pesar de nuestra infidelidad. Gracias porque nos has guiado a lo largo de todo este libro de Juan y hemos encontrado, tal como Juan lo dijera en su primer capítulo, el Verbo de Dios viviendo con nosotros, viviendo entre nosotros, actuando entre nosotros. Te damos gracias por todo. Esta semana, Señor, está en tus manos, con trabajo, con labores, con cosas que hay que hacer. Las confiamos a ti.
para que tú nos dirijas, tú nos guíes y tú nos guardes en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.